segunda parte. Estamos iniciando la grabación y sería como la segunda parte de la tutoría. Voy a compartir escritorio y continuamos con la presentación. Sí, la pregunta concreta que me hacían era, mire, ¿qué pasa? ¿Por qué las fuerzas son perpendiculares? Yo lo que les quisiera indicar es lo siguiente. Acá, cuando un objeto está inmerso, o sea, dentro de un fluido, todas las caras, pero así todas las caras del objeto están sometidas a presiones, a fuerzas, y en muchas direcciones. Acá, por ejemplo, si tuviera este recipiente, esta cara izquierda, ahí habrían fuerzas perpendiculares. La cara de abajo, fuerzas perpendiculares. La cara lateral, fuerzas perpendiculares. Incluso si hubiera un émbolo, habrían fuerzas verticales hacia arriba. Además, si fuera un triángulo, una platina de hierro, la cara izquierda también tendría perpendicularidad en fuerzas, la cara de abajo también fuerzas y la hipotenusa también. Ese es el concepto de las fuerzas perpendiculares, ¿no? Ok. Vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Dice, un buzo va a estar ubicado 20 metros por debajo de un lago y la densidad del agua se supone que es agua dulce de 1000 kilogramos por metro cúbico. La pregunta es, ¿cuál es la presión hidrostática? Se entiende, aunque solo nos van a preguntar presión debida al agua. Obviamente, ¿qué habrá que hacer? ¿La presión qué es? Una diferencia de proyecciones ρGH, o sea, la densidad, la gravedad por la altura. ¿Cuánto es la altura? 20. ¿Cuál es la gravedad? 9,8. Sustituye y calcula. Y esa variación de presión es 1000 por 9,8 por 20 y eso les da 196.000 pascales. O sea, 1000 por 9,8 por 20 da 196.000 kilogramos metro cúbicos por metro segundo cuadrado por metro. Esto se llama pascales, que son las unidades en que se mide la presión. Como pueden observar, el concepto de presión hidrostática es ρ, densidad del fluido, g, la aceleración de la gravedad por altura. Y esto nos da una presión que sería una fuerza por unidad de área en unidades pascales, ¿verdad? Okay. Veíamos la presión hidrostática en fluido, pero la atmósfera que rodea la Tierra también es un fluido. Y en consecuencia, todos los elementos que están por encima de la Tierra están sometidas a esa presión atmosférica. Entonces, las presiones atmosféricas tienen una forma peculiar de medirse. Se llena un tubo de ensayo con mercurio, luego se invierte ese tubo de ensayo en un tazón y sucede que ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí va a subir el mercurio una altura h desde el nivel libre del mercurio y esa altura h que está ahí es la medida de la presión. Sabiendo que el mercurio tiene una densidad de 13.600 kilos por metro cúbico, yo podría hallar la presión atmosférica multiplicando densidad, gravedad por la altura. Pero, ¿qué sucede? Densidad del mercurio 13.600, gravedad 9,8 y la altura 0.760 y eso nos daría la presión en pascales. Quiere decir que, por ejemplo acá, si esta altura es de 76 centímetros o 0,76 metros, es mercurio. Entonces, ¿qué presión ejerce la atmósfera? Ejerce una presión de 101.300 pascales. Ese es un ejemplo de presión atmosférica. Y luego nos preguntamos, mire, nos ha hablado de presión hidrostática y nos ha hablado de presión atmosférica. Pues sí, ¿qué significa? Que un buzo tiene una presión debida a ¿quién? Al agua, pero también tiene una presión debida a la atmósfera. Esta es la presión atmosférica, 101.3 kilopascales, más la respectiva presión hidrostática, nos va a dar la presión absoluta. ¿Qué sucede eso?
que cuando pedimos una presión absoluta, vamos a la presión manométrica, que es la debida a la profundidad, le suma la presión absoluta, que normalmente puede ser de una atmósfera, que este es su equivalente en kilopascales, o más, un poquito más, ¿verdad? Ok. El delta P de 196.000 pascales y la atmósfera de 101.300 kilopascales. La suma de estas nos da 196 kPa más 101.3 kPa total, 297 kilopascales. Esta que está acá sería la presión absoluta. Entonces, en consecuencia, la presión total o absoluta va a ser la suma de presión manométrica, que es la debida a los fluidos, más la presión de la atmósfera. Eso es lo interesante hasta ahí. Y viene una ley interesantísima, que es la ley de Pascal, que dice que las presiones externas que se aplican a fluidos encerrados son transmitidas total y uniformemente a través de todo el volumen de líquido. Y ahí lo tienen. Las leyes de Pascal, la ley de Pascal fundamentalmente, óiganlo bien, entra en juego en lo que son las prensas hidráulicas. Y las prensas hidráulicas tienen vasos comunicantes, dos émbolos, un émbolo menor, un émbolo mayor. Aquí se ejerce una fuerza de entrada y acá a la derecha yo puedo tener un peso determinado que yo puedo elevar. Con una fuerza pequeña podré elevar una gran cantidad de peso. Y eso es lo que establece que la presión a la entrada, ¿cuál sería la presión de entrada? F de entrada entre el área de entrada es igual a la F out o la F de salida entre el área de salida. O sea, F1 entre área 1 es igual a F2 sobre el área 2, que quedaría como principio o ley de Pascal. Y ahí tenemos un ejemplo para que lo veamos. ¿Me están? ¿Aló, dígame? Por ahí estamos, bien. Y ya estamos ya, más de una hora. Bueno, yo tengo, insisto, 3 personas nada más. Porque aquí la listo, que quieran. ¿Cómo le mandé el correo desde ayer? Me dice, por favor. Vaya. Vaya, ok, adiós. Bueno, teníamos una llamada del coordinador de cátedra que dice que hay algunos que quieren conectar. Hay una cuestión ahí de necesidad de conexión. Bueno, seguimos. Me detengo ahí brevemente. Dice, tenemos pistones pequeños y grandes de prensa hidráulica de diámetros 4 y 12, ¿ve? 4 el chiquito, 12 centímetros el grande. ¿Qué fuerza de entrada, o sea, F1, se requiere para elevar un peso de 4.000 newton? Si ustedes se fijan, ¿qué es lo que tendríamos? Que queremos la fuerza de entrada. Si la fuerza de entrada es el área de entrada, igual que la fuerza de salida es el área de salida, ¿qué sucedería? Que F1 sería F2 por área número 1 entre el área 2. Y ahí sustituiríamos, ¿ves? Ok, ¿qué hallamos? ¿De qué tipo de área estamos hablando? Estamos hablando de pistones, y los pistones son circulares. En consecuencia, yo tendría que hallar el área como el área de un círculo, pi r cuadrado. Y el radio se entiende que es la mitad del diámetro. O sea, quiere decir que si el diámetro es 4, 2 centímetros sería el radio. Y si el diámetro es 12, 6 centímetros sería el radio. Entonces, se calculan las áreas y diríamos, fuerza de entrada, 4.000, aquí está, ¿no? Área de entrada sería pi por, ¿cuánto valía este? Valía 4, la mitad de 4 es 2, pi por 2 al cuadrado, entre pi por la mitad de 2 es 6. Así opera el radio de entrada 2, radio de salida 6, y esto nos va a dar, al operar, newton, centímetros cuadrados, se va, newton, la respuesta, 444 newton. Quiere decir, interesante, fíjense, que yo podría elevar 4.000 newton con una simple fuerza de 444.
Si yo dividiera 4000 entre 444, lo pueden hacer, es lo que se llama la eficiencia o la ventaja mecánica de este dispositivo, que en el fondo es un dispositivo que funciona como una máquina simple. Fíjense qué interesante esto. Ok, comentarios hasta acá. Antes de pasar al principio de Arquímedes. Comentarios. Lexter y Marvin. Muy bien, perfecto, Marvin, Lester, muy bien, seguimos. Este material, mis queridos jóvenes, aún vamos a enviárselo para que lo tengan disponible, así que ahí van a poder trabajar, ¿de acuerdo? Seguimos. Muy bien, seguimos entonces. Ok. Ok, vamos a entrar a lo que se va a conocer como el principio de Arquímedes. Fíjense, principio de Arquímedes, no Arquímedes, Arquímedes, ¿verdad? Dice, un objeto total o parcialmente. Fíjense, esta definición me interesa que le prestemos atención. Habla de dos palabras, total o parcial. Total o parcial. O sea, el objeto puede estar total o parcialmente sumergido y experimenta fuerzas de flotación hacia arriba que son iguales al peso del fluido desplazado. ¿Qué significa esto? Que si yo lograra meter a una piscina o lograra meter a un recipiente que tuviera el agua exactamente a ras, un objeto que pesa 2 libras fuerza, al meterlo acá, esas 2 libras fuerza es lo que se va a derramar. Y esto que se derrama y que yo lo podría recoger en otro recipiente es exactamente igual al peso del fluido desplazado. Es decir, este objeto recibió una fuerza vertical hacia arriba, que vamos a llamarle fuerza de flotación o empuje, y que es igual al peso del fluido desplazado. Ok. La fuerza de flotación entonces es debida al fluido y el material del bloque no importa. O sea que ¿quién interesa? El fluido. Vamos a ver. Si yo quisiera establecer una fórmula, esa fuerza de flotación, que también le podemos llamar empuje, va a ser el volumen sumergido. Yo tendría que conseguir qué volumen es sumergido. Fíjense que no interesa si es un objeto de madera o si es un objeto de hierro. El volumen, si el volumen es sumergido, se calcula la densidad de líquido. Ahí sí, me interesa el líquido porque la fuerza va a ir de abajo hacia arriba. Y la gravedad. En tal sentido, ese es el concepto que vamos a hablar como fuerza de flotación. La fuerza de flotación, que le vamos a llamar fuerza vertical hacia arriba, FB, se debe fundamentalmente a una diferencia de presión. ¿Por qué? Porque la parte superior del material está a una profundidad H1 y la otra parte inferior a una profundidad
H2. Quiere decir que hay una variación de presión entre las superficies de arriba y de abajo. En tal sentido, quiere decir que la presión, la variación de presión sería la fuerza entre el área. Pero esa variación de presión, ¿qué es? Diferencia de presiones. En tal sentido, fuerza B, que sería el área por delta P. Esta área pasa a multiplicar, pero el delta P es P sub 2 menos P sub 1. Y vean acá, presión 2, que es densidad, gravedad por altura 2. Es la densidad del fluido, ¿verdad? Y la otra, densidad, gravedad por altura 1. ¿Y qué sucede? Se puede sacar factor común acá. Y solo va a quedar H2 menos H1 y área. ¿Y qué nos va a quedar? H2 menos H1, volumen del fluido, A por H2 menos H1. Si yo multiplico el área por altura, tengo el volumen del fluido. En total, este concepto puede ser sustituido por el volumen del fluido desplazado. Y quiere decir que la fuerza de flotación sería volumen sumergido. El volumen sumergido es este, por densidad de líquido por la gravedad. Aunque acá lo hemos dejado así, yo normalmente digo, comienzo con la expresión siguiente. Volumen desplazado por la gravedad, volumen sumergido por densidad de líquido por la gravedad. O sea, esto que está acá, yo podría generarle una expresión equivalente, que sería, en vez de volumen, fluido, gravedad por densidad, podría decirlo al revés, en otro orden. Volumen sumergido, densidad de líquido, gravedad, ¿verdad? Que es lo que ahí aparecería. ¿De acuerdo? Seguimos. Bueno, basado en eso, es que vamos a hacer ahora un ejercicio rapidito, ¿eh? Ok. Un bloque de latón de 2 kilos se une a una cuerda y se sumerge en agua. Encontrar la fuerza de flotación, que es el empuje, y la tensión. Bueno, ¿qué sucede? Este es un sistema en equilibrio. En consecuencia, vean que hacia arriba iría la tensión de la cuerda, esta flecha izquierda. Hacia arriba también va la fuerza de flotación o empuje, volumen sumergido, densidad de líquido, la gravedad, y hacia abajo que va el peso. Pero esto está en equilibrio, quiere decir que esta suma de dos fuerzas hacia arriba es igual a la fuerza hacia abajo. Fuerza de empuje, FB, más T, igual a peso. Quiere decir que la fuerza hacia arriba, el empuje, ¿qué es? Volumen sumergido, densidad de líquido y gravedad. Entonces, usted puede decir, bueno, es cierto, mi densidad es masa entre volumen. Quiere decir que el volumen sería la masa del bloque, 2 kilogramos, entre la densidad del bloque. Sucede que el latón tiene esta densidad, esto se busca en tablas, y ya tendría usted el volumen del latón, que está totalmente sumergido. Acá, como es un objeto totalmente sumergido, es el volumen total del bloque. Luego decir, mire, el volumen del bloque, ¿qué es? Es el volumen del peso que está adentro. Y esto, cuando lo divide, le da 230 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. De tal suerte que, si yo ya tengo allá la fuerza de flotación, multiplico la densidad del agua, 1000 kilogramos metro cúbico, por gravedad, por el volumen total sumergido. Y eso me da fuerza de flotación 225. O sea, esta fuerza es de 225. Ok, seguimos. Ya tengo 225. ¿Y qué sucede? FB más T es igual al peso. Quiere decir que la tensión sería despejado el peso menos la fuerza de flotación. ¿Cuál es el peso del objeto? Si tenía 2 kilos por 9,80, esto le da 19,6 menos la fuerza de flotación, y eso que me da una tensión de 17,3. Vean esto. La tensión es de 17,3. La fuerza de flotación es 225. Si yo sumo 17,3 más 225, eso me da el peso, que es de
19.6. Interesante, ¿no? ¿Ok? Seguimos. Objetos que flotan. Aquí viene un detalle interesante. Si es fijaron, en el ejemplo anterior el objeto estaba totalmente sumergido. Cuando un objeto flota parcialmente sumergido, la fuerza de flotación, que es esta hacia arriba, es equilibrada por el peso del objeto. O sea, si usted tiene un objeto que está flotando, hacia arriba el empuje y hacia abajo el peso, y esas dos fuerzas son iguales. Fuerza de flotación, empuje igual a densidad, gravedad por volumen sumergido, es igual a masa por gravedad, masa del objeto por la gravedad. Y de ahí queda esa expresión que en un momento dado se puede cancelar la gravedad y vean que en los objetos que flotan, esta es la regla. Si un objeto que flota, usted va a decir la densidad del fluido por el volumen del fluido. Es igual a la densidad del objeto por el volumen del objeto, que es lo que vamos a hacer. Es decir, si V sub F es el volumen del agua desplazada y V la gravedad específica de un objeto, entonces objeto X viene dada por la gravedad específica que se va a hacer. Recuerdan, es la densidad relativa, densidad del objeto entre densidad del agua, pero la densidad del objeto, ¿qué es? Es el volumen desplazado entre el volumen de X. Esto nos va a llevar al siguiente ejemplo que a continuación comparto con ustedes. ¿Ven? Dice, un estudiante flota en un lago salado. El agua de mar, su densidad es mayor que la densidad del agua dulce, con un tercio de su cuerpo sobre la superficie. O sea, el señor tiene un tercio desde arriba y las 2/3 partes están inmersas. La densidad del cuerpo es de 970 kilogramos por metro cúbico. ¿Cuál es la densidad del agua del lago? O sea, el objeto, que es la persona, tiene esta densidad. Y entonces, ¿qué densidad tiene el agua salada? Supongamos que el volumen del estudiante es de 3 metros cúbicos. Aquí está, ¿verdad? Entonces, volumen del sujeto, 3 metros cúbicos. Volumen de 2 metros cúbicos, ¿verdad? Y la densidad de 970 kilogramos metro cúbico. Aquí se plantea la formulita que anteriormente escribíamos y vamos a decir que la densidad S entre la densidad W es igual a volumen WD entre volumen S. Y acá divide 2 entre 3. ¿Y esto a qué nos va a llevar? ¿Qué? 2 metros cúbicos entre 3 metros cúbicos. ¿Verdad? 2 entre 3 es ds rho s entre rho w. Quiere decir que usted puede despegar de acá rho w multiplicando rho s por 3 entre 2. Rho s por 3 entre 2 y ahí tienen ya qué es lo que se haría. Multiplican 3 por 970 entre 2 y eso le va a dar la densidad del agua. Miren, 1460 kilos por metro cúbico. Es más pesada, llamémosle así, más densa el agua salada. Porque el agua líquida, el agua simple, el agua dulce es 1000, no 1460, 1000. En cambio, el agua salada, 460 kilogramos por metros cúbicos más, ¿verdad? Ese es el quinto ejemplo. Tomo este material, repito, se les va a dar a ustedes para que lo puedan repasar posteriormente. Y aquí algunas estrategias para resolver problemas. Dibujar figuras es interesante, identificar qué datos tenemos. Unidades deben ser consistentes para presión, volumen, área y densidad. Vamos a usar presiones absolutas a menos que el problema involucre diferencia de presiones. Y la diferencia en presión, delta P, es mediante la densidad y la profundidad del fluido. Aquí tenemos que una diferencia de presiones es ρ g h, densidad, masa sobre volumen y presión, fuerza por unidad de área. Y aquí hay otros ejemplos del principio de Arquímedes, cómo se opera, y lo que es el fluido desplazado. Lo vamos a leer ahí. Y aquí tiene los objetos que flotan, que ya vimos un ejemplo ya. Resumen, ¿verdad?
Aquí tenemos las fórmulas que hemos usado. Densidad, masa por unidad de volumen. La densidad relativa o gravedad específica, que es la densidad del fluido entre la densidad del agua. Lo que es presión, fuerza por unidad de área. Lo que es presión hidrostática. Y la unidad de medida, que es el Pascal. Ahí está la ley de Pascal, principio de Arquímedes. Y con esto terminamos esa parte. Pasamos a la otra presentación. Comento, pregunto, hasta el momento, ¿hay alguna? No se ve la presentación. Ahí tienen las fuerzas de flotación, ¿verdad? Y lo que hemos visto hasta el momento, voy a presentarles ahora el segundo material. Y el segundo material se refiere a fluidos en movimiento. Vamos a ver si están en sintonía. Fluidos en movimiento, ¿verdad? Ok. ¿Estamos listos para continuar? Voy a entrar a estudiar el movimiento de los fluidos. Acá, pues, una pequeña introducción. En el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos, el agua en lo alto de las cascadas pasa a través de estrechas rendijas, lo que hace que la velocidad, cuando el área o sección transversal es menor, hace que genere una velocidad mucho mayor. Aquí vamos a estudiar la física de los fluidos en movimiento. Vamos a estudiar lo que es un caudal o tasa de flujo y lo que es la ecuación de Bernoulli, ¿verdad?, para aplicarlo en fluidos de reposo, fluidos a presión constante y flujo a través de tuberías horizontales. Los fluidos en movimiento. Primero, asumamos que vamos a trabajar con el caso más sencillo, que son los fluidos en régimen laminar. Y acá las líneas son paralelas, si queremos verlas así, al objeto que estamos trabajando. Entonces, un flujo se llama laminar punto que siguen partículas anteriores. Y aquí hay algunas suposiciones para el modelo que tenemos: fluidos laminares, fluidos incomprensibles y no hay fricción interna, que es flujo laminar, aquí a la izquierda, y flujo turbulento. ¿Ok? Y aquí vienen algunos conceptos. El caudal o tasa de flujo, ¿qué es? Volumen atravesado en la unidad de tiempo, volumen que circula en la unidad de tiempo. Pero ese volumen es el área por la velocidad por el tiempo. Y acá lo pueden ver, ¿verdad? Área de contacto, velocidad y tiempo. Ese caudal R o Q es la tasa de flujo y va a ser siempre velocidad por área. Velocidad por área. Aquí tiempo se anula. Y esa tasa de flujo es lo que genera el concepto de continuidad. Es decir, el caudal de entrada es igual al mismo caudal de salida. Lo que yo meto a un extremo de una tubería es lo que sale al otro extremo de la tubería, independientemente si la tubería se ensanchó o se comprimió. Que es que el caudal es velocidad 1, área 1, velocidad 2, área 2. Aquí tiene el ejemplo, ¿verdad? Aquí tengo una tubería más ancha que una más pequeña. Pues área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2, y eso es lo que se conoce como ecuación de continuidad. Que me detengo para ver alguna
Ok. Pregunto, ¿estamos bien? Vamos a ver, Lecter. Ah, solamente están escuchando. Perfecto. Voy a retomar que ha habido quizás una desconexión acá en el escritorio. Voy a hacerlo de nuevo y a compartir escritorio. Ok, ahora sí, ya vamos entonces. Bueno, vamos a ver. Repito el proceso. Lo que hemos estado viendo es, si no lo vimos al principio, hemos entrado ya a fluidos en movimiento y los fluidos en movimiento van a tener flujos laminares. Hay algunas condiciones para que esto se dé y el primer concepto que manejamos es el caudal o tasa de flujo. Y el caudal que se simboliza por Q o por R, ¿qué va a ser? Va a ser el volumen arriba que atraviesa una sección en la unidad de tiempo. Ese es el concepto. Quiere decir que caudal, las unidades serían unidades cúbicas, metros cúbicos de longitud entre tiempo, metros cúbicos por segundo, por ejemplo. Pero también el volumen de un fluido viene dado por el producto del área y velocidad por tiempo. Quiere decir que en un momento dado el volumen va a ser el área por BT. En tal sentido, si yo dijera el caudal, arriba el volumen sería área, volumen, tiempo. Entre tiempo se cancela tiempo y vean que el caudal queda volumen por área. Y eso es interesante. ¿El caudal qué es? Volumen por área. Aquí aparece caudal a la entrada igual caudal a la salida. Lo que entra a un extremo de un recipiente es lo que sale al otro extremo. Y esto es lo que se llama la ecuación de continuidad cuando hagan producto de velocidad 1 por área 1 igual producto de velocidad 2 por área 2 es la continuidad en un objeto. Y aquí estamos. Vean esta figurita. Acá es más ancho que en este lado derecho. En consecuencia, el caudal a la entrada no va a variar, va a ser el mismo caudal a la salida. Lo que pasa es que aquí, como por ser más ancho, la velocidad es menor. Aquí como se estrecha, la velocidad del flujo es mayor. Y ahí viene un ejemplo. Dice, a través de una manguera de hule de 2 centímetros de diámetro, fluye agua a una velocidad de 4 metros por segundo. ¿Cuál sería entonces el diámetro de la boquilla para que el agua salga a una velocidad de 16 metros por segundo? Vean esto, ¿verdad? Primero, hay 2 centímetros de diámetro y va el agua a 4 metros por segundo. En cambio, la boquilla, que es más estrecha, va a permitir un flujo de salida de 16 metros por segundo. Pues los datos son lo siguiente. El área es proporcional al cuadrado del diámetro, de modo que, vean esto, yo podría plantear ecuación de continuidad, pero yo puedo directamente decir, mire, caudal es área 1 por velocidad 1, pero el área 1 ¿qué es? Es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Pi por diámetro al cuadrado entre 4. El 4 izquierdo y 4 derecho se cancelan y los valores de pi se cancelan. Quiere decir que la continuidad la podríamos ver directamente como velocidades por diámetros al cuadrado igual velocidades por diámetros al cuadrado. Y de ahí sustituimos. ¿Qué tengo? El diámetro 2 al cuadrado lo desconozco. Entonces multiplico la velocidad de entrada, 4 metros, por el diámetro de 2 centímetros al cuadrado entre la velocidad 2. Aquí hay, vamos a ver, velocidad 1, 4 metros por segundo, por diámetro 1, 2 al cuadrado, entre, aquí hay velocidad 2, no es cierto que sea 20, es 16, revisen, ¿verdad? Vamos a revisar con calculadora ese cálculo realizado, permítanme.
El enunciado sería, fíjense. Caudal a la entrada igual caudal a la salida. A la entrada tendríamos área 1 por velocidad 1 igual a área 2 por velocidad 2. Lo que sucede es que el área 1, yo podría decir pi por diámetro 1 cuadrado entre 4 por la velocidad 1, que es de 4 metros por segundo. Igual al área 2, la boquilla, no lo tengo, pi por diámetro 2 al cuadrado sobre 4, se van pi 4 por la velocidad 2. Y la velocidad 2 es de 16 metros por segundo. Ok, entonces significa que el diámetro 1, ¿sí?, es de 2 centímetros al cuadrado. Entonces multiplicaría 4 por 2 al cuadrado entre la velocidad de 16 metros por segundo. Y eso les va a dar el diámetro, eso les va a dar el diámetro número 2 al cuadrado. Aquí está la solución, ¿ves? Caudal 1 y tendríamos el caudal de el modelo, pero además podríamos hablar de que el diámetro 2 es de 0,894. O sea, la boquilla como tal tendría ese diámetro número 2, ¿verdad? Ok. Con esto ya podríamos ver el caudal de entrada y de salida, ¿verdad? El caudal 1 en metros cúbicos por minuto o en metros cúbicos por segundo lo tienen ahí también desarrollado. Y aquí están los problemas trabajados como estrategias para tasas de flujo o caudales, ¿no? Etiquetar la información dada, hallar la tasa de flujo R o Q, volumen por unidad de tiempo, y plantear la ecuación de continuidad. Las unidades deben ser consistentes para área y velocidad. Y ahí tienen las velocidades y los diámetros, ¿verdad?, para operar. Hay algunos medidores que son interesantes. Uno de ellos es el medidor Venturi. Y lo que sucede en los medidores Venturi es que hay un estrechamiento, un angostamiento. Entonces produce una diferencia de presión. Aquí tengo A y C, el mismo diámetro, la misma velocidad. Cuando se da el estrechamiento, hacia acá tenía una altura, aquí ha bajado hasta esa posición. Entonces, si yo quiero la diferencia de presión entre el punto A y el punto B, entre A y B, ¿qué voy a hacer? Pues simplemente va a ser proporcional a ese desnivel, densidad, gravedad, altura. El medidor Venturi. Y hay algunas demostraciones del efecto Venturi. El aumento de la velocidad del aire produce diferencia de presión que ejercen las fuerzas que se muestran. Aquí tiene un ejemplo muy sencillo de eso. Y luego se habla de trabajo para mover volúmenes de fluido. Hay algunas ecuaciones. Esto, trabajo y lo demás, lo voy a dejar para el refuerzo que vamos a hacer el día martes, ¿ya? Para que pueda ser explicado a través de conservación de energía y la ecuación de Bernoulli. Ok. Bueno, un poquito. Bueno, regreso. Ok. Entonces regresamos ya a la parte final de la tutoría. Ha quedado pendiente el enunciado de
la ecuación de Bernoulli. Esta la vamos a trabajar el próximo martes para que no sea un poquitín atropellado. Y quisiera de parte de ustedes hacer una interacción en estos últimos minutos. Yo les voy a enviar estas presentaciones a sus correos en este momento al finalizar la tutoría, ¿ya? Ustedes las descargan, las leen, las analizan y esto les va a permitir tener una visión. Aparte de eso, hay un material que es el capítulo 12, que yo espero que ya lo tengan también y que lo hayan podido reproducir. El capítulo 12 de el texto de Cia Szymanski, John, ¿verdad? En este texto, pues comienza viendo densidad, gravedad específica, presiones en fluidos, justamente lo que hemos ido trabajando, ¿verdad? Luego los vasos comunicantes, Pascal, los medidores de presión, etcétera, ¿no? Y ahí va, entra la flotación o Arquímedes, ¿verdad? La ecuación de continuidad que nos hemos quedado y termina con la ecuación de Bernoulli, que eso, Bernoulli, lo veremos el próximo martes. Pero ya ustedes por su cuenta van a ver que es posible, con la lectura que hagan de este material, pues en alguna forma ponerse al día, conocer esos modelos y en alguna dimensión tener la idea de lo que estamos hablando. Entonces, dejaría micrófono abierto, si no hay micrófono, pues con sala de chat ahí instalada para que mandemos mensajes de finalización de la tutoría. Por mi parte, pues me van a tener siempre a la orden. Decía, vamos a hacer un grupo de WhatsApp para poder trabajar y ya vamos a tratar de que esto sea pues lo más beneficioso y que ustedes puedan solventar y salir adelante. Yo les pido que lean el material antes de la tutoría porque esto va a ayudar bastante. Entonces, solo se ha quedado Lester, ¿verdad? Ya el otro compañero ya se retiró. Asumo que por cuestiones de trabajo o no sé. Y pues con Lester, ¿verdad? Comentarios, Lester. No hay problema. Sí, le podemos hablar por teléfono de emergencia, sí, como todo gusto. Ustedes me hablan. De todos modos, ya digo, el día martes vamos a tener ahí ya, terminamos la presentación y nos vamos a quedar por ahí con algunas dudas, contestando dudas sobre la materia, ¿verdad? Esta primera parte se llama mecánica de fluidos y toma la hidrostática y la hidrodinámica como ejes centrales. Esto es lo que estamos desarrollando, ¿verdad? Entonces yo les invito a que lean los libros, el material que se les ha facilitado y esto nos ayudará para que el martes a las 9 de la noche que nos vamos a reunir, pues tengamos el mejor aprovechamiento del tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿algún comentario adicional, Lester? Ok, bueno, perfecto. Entonces, sí, así es. Ojalá que el otro compañero que está inscrito en este tutoría virtual que se llama Edilberto Campos López, si lo conocen, le avisen de la fecha. De todos modos, yo en el correo de nuevo vuelvo a invitar bajo esos términos y pues nada, para mí es un gusto el haber estado interactuando con ustedes, con las limitaciones que hemos tenido, ¿verdad? De repente que la señal nos perdía o la presentación ahí se nos quedaba pegada, pero se va a tener que ir pues saliendo adelante con esas limitaciones. Así que ha sido un gusto, nos veremos el día martes, ¿verdad? Hasta el día martes.
Feliz tarde, me imagino que tienen más actividad a continuación, así que vayan ya a... eh, Edilberto le chocaba, me dice que Edilberto le chocaba con química. Ah, está llevando él química, pero que no es del nivel, ¿verdad? Va a tener que ahí que ver cómo le hace, porque es importante también que no pierda esta asignatura. Ojalá que el martes se pueda incorporar. De todos modos, si ustedes le pueden apoyar, yo les voy a mandar el material para que también él por su cuenta vaya adelantando. Así que no digo más, sino que feliz tarde y nos veremos la próxima tutoría virtual el día martes. Yo les mando el correo de confirmación, ¿verdad? Es compañero también de sede. Bueno, muy bien. Perfecto. Feliz tarde y nos veremos el día martes. ¿De acuerdo? Muy bien. En este momento, pues, vamos a terminar y bendiciones. Un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima sesión en donde ya vamos a continuar con la temática. Perfecto. Nos veremos. Buenas tardes.